Y 13 de la mañana, bienvenidos al segmento de entrevistas aquí en La Clave. Esta semana Quito sufrió un aluvión que afectó a los sectores de La Gasca y La Comuna en el centro norte de la capital. La gestión de riesgos se ha visto en medios de comunicación y se ha visto también las carencias que existen en ciertas partes de esta área. Para hablar un poco al respecto hemos invitado a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo del Ecuador, a quien ponemos en pantalla y agradecemos por su tiempo. Buenos días, Christopher. Gusto, Johan, poder saludar y poder compartir con toda la gente que nos mira y nos escucha sobre un tema que debe pasar de ser solo coyuntural a pasar a algo que tengamos que trabajar de manera permanente para el bienestar de los ecuatorianos. Y justo sobre eso queremos conversar, Christopher. Hemos visto imágenes de militares recogiendo lodo con tapas de cartón, hemos visto a la gente, a los ciudadanos de Quito, teniendo que colocar todo lo que está en su disposición para ayudar. Quiero preguntarle qué pasa, cuál es el estado actual de la infraestructura en gestión de riesgos en el país. Sí, primero parto por solidarizarme con los familiares de los fallecidos en este trágico incidente que se ha dado. Reconocer también el trabajo de los organismos de respuesta y socorro que han estado desde el primer momento de la emergencia atendiendo, haciendo un esfuerzo bastante importante. Cuando uno recorre el lugar se da cuenta de la magnitud realmente de lo que ha sucedido y eso nos pone en una situación en la cual da sentido el reflexionar qué pasa con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, qué pasa con la lógica de la prevención y cuáles son los pendientes que tiene el país. Entonces, el país tiene algunos pendientes en algunas normas, en algunos ámbitos. Uno de estas es una ley de gestión de riesgos que hace 14 años no existe, que ayude a regular un sistema nacional que permita dar una mejor, no solo atención a los desastres, sino una mejor forma de prevenirlos, de poderlos mitigar y sobre todo transferirlos, ¿no? La situación es bastante crítica en cuanto no es la única zona que el Distrito Metropolitano de Quito tiene como punto crítico de amenaza frente a este tipo de eventos u otros que se puedan presentar en el territorio. Y entonces en ese marco lo que nos queda claro es que hay que fortalecer la institucionalidad rectora. Esto debe hacerse de una manera técnica donde podamos tener mayor capacidad de anticipación sobre estos escenarios de riesgos que pueden presentarse en cada territorio del país, porque una cosa es analizar la Gasca, pero también tenemos, por ejemplo, ahora la Maná en Cotopaxi, tenemos también Durán, tenemos Quevedo, tenemos el mismo Pueblo Guayaquil. Viejo, hubo un aluvión ayer. Tenemos algunas zonas también de afectación en Manabí, recién en Manta se pudo pasar casi sin ninguna desgracia, pero hay que entender que una de las cosas que tenemos en el país es una exposición a múltiples amenazas y necesitamos tener una institución robusta, fuerte, que trabaje a nivel descentralizado, con capacidades instauradas para poder tomar decisiones previo a estas tragedias. Entonces, eso ayudaría a entender a la gente, a las autoridades, que los desastres no son naturales, son una construcción social que pasa por la acción o la omisión que hacemos las autoridades, los actores, los ciudadanos en un territorio frente a la exposición de un fenómeno, ¿no? Entonces, eso creo que debe ser claro para todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar mucho más en prevención, trabajar mucho más en el análisis del riesgo, en la generación de evidencia para toma de decisiones anticipadas frente a estos riesgos que podemos tener en el territorio ecuatoriano, ¿no? Cuando mencionaste prevención, enseguida recordé el hecho de que, bueno, el día del aluvión, de manera lamentable, se comenzó a movilizar una especie de campaña digital a favor del proyecto Urcupamba, que se va a construir en las laderas del Pichincha. Quiero consultarte si la prevención como tal tiene que ver con estos proyectos, ¿no? Con la aprobación de construcciones en lugares, en reservas en realidad. Sí, creo que aquí hay una arena también que es bastante más compleja y quizás por eso también la gestión de riesgos y el cambio climático no es la prioridad en la agenda política y en la agenda pública, ¿ya? Yo hago un llamado respetuoso a todos los actores políticos como para no tomar esta tragedia como una de las plataformas o una de las lógicas en las que busquemos responsabilidad a una institución, a una autoridad específica. Yo creo que ese momento va a tener que llegar en su rol de fiscalización, en su rol de legislación. Hay mucho por hacer. Creo que en materia de riesgos en el distrito es importante también comenzar a pensar la fiscalización de qué se ha hecho, con quién se ha hecho y para qué se ha hecho. Pero creo que un momento en el cual
nos situamos en este instante, hay que ser sumamente categóricos, ¿no? Este proyecto del que todo se ha hablado, de que algunas autoridades han tomado una posición hasta de mencionar que es el causante de esta eventualidad en la Gasca, no es tanto así, no podríamos decir en concreto que ese proyecto fue uno de los causantes de este proceso. Esto quiero explicarlo bien a la ciudadanía, porque a veces también en este punto de polarización que vivimos en el país, si tú dices un comentario objetivo, entonces estás a favor o en contra de alguien y así no funciona. Los matices creo que son importantes y nosotros como profesionales debemos ser objetivos. Entonces, evidentemente la deforestación tiene que ver con un proceso de deterioro de los servicios ecosistémicos, sí, pero en concreto, en esta zona de la Gasca, este proyecto no tiene ninguna relación directa. Existe una distancia bastante significativa sobre la cuestión de la zona de afectación. Lo que sí tiene que ver en este proceso son los asentamientos humanos que se han construido de manera formal e informal, los permisos que se ha dado por parte del gobierno autónomo centralizado del Distrito Metropolitano de Quito. Lo que tiene que ver es que no estamos haciendo un buen control respecto al crecimiento de la mancha urbana. Lo que sí tiene que ver es que el mantenimiento, sobre todo la infraestructura de contención de las quebradas del Pichincha, debe tener un mejor nivel de mantenimiento, de actualización, si quieren, de toda la cuestión de cuáles pueden ser las cargas que pueden soportar en función de la variabilidad climática. Lo que sí tiene que ver es que la prioridad en Quito debe ser la gestión de riesgos y el cambio climático, no solo vinculado a la atención de las emergencias. Y esto requiere una reforma institucional importante. Creo que después de mí sigue una señora concejal, sí, que es parte del Consejo Metropolitano de Quito. Además, y entonces ahí debemos tener un nivel de consenso, más allá de la bandera política a la que representemos, de hacer transformaciones institucionales fundamentales. El riesgo y el cambio climático son los mecanismos que nos permiten acceder a financiamiento, que nos van a permitir a pensar en una ciudad más resiliente, más sostenible. Esas son las discusiones. Sí, lo que entiendo de lo que dices es que la gestión hasta ahora ha sido más de reaccionar ante emergencias que prevenir, ¿no? Entonces, ok, bajo esta misma premisa quiero consultarte sobre una declaración de alguien vinculado a la Secretaría de Riesgos del Ecuador, que es Rodrigo Rosero, quien mencionó en estas palabras que se está desmantelando la Secretaría desde hace 2 años. Quiero consultarte si tú, con todo lo que nos has mencionado, si tú también percibes que hay un deterioro en esta área. Sí, pero no creo que sean solo 2 años. Yo creo que el proceso institucional o la lógica en la cual hemos tenido una cuestión de debilitamiento institucional data desde el 2008, cuando hicimos la transformación de Defensa Civil a Secretaría Técnica, luego a Secretaría Nacional, luego de Secretaría Nacional a Secretaría de Gestión de Riesgos y ahora Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Eso muestra que el vaivén institucional debilita las capacidades que tiene el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y evidentemente si el funcionario además de parte de la institución lo reconoce así, nosotros lo hemos dicho en varios espacios públicos y hemos demandado al gobierno de turno poder trabajar en una lógica en la que no se piense que el aparataje del Estado es obeso en estas instituciones como el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Y ante estas demandas han recibido alguna respuesta del gobierno? Tenemos 14 años con una deuda pendiente de una ley de gestión de riesgos que es responsabilidad del Ejecutivo y Legislativo y seguimos insistiendo. Entonces, nuestro trabajo ahora se ha focalizado en lo local. Tenemos situaciones trabajadas, por ejemplo, como Puerto Viejo, que es uno de los referentes más importantes sobre el tema de resiliencia institucional, económica, territorial, comunitaria. Y digo esto porque a veces también parecería que en el Ecuador no hay capacidades, no tenemos formas de cómo trabajar, no podemos dimensionar la gobernanza del riesgo cuando se hacen las cosas con transparencia, pensando en un bien mucho mayor, con una visión de futuro, las cosas pueden transformarse y es indudable el cambio que tiene Puerto Viejo antes del terremoto, ahora, en la actualidad. Pero eso no solamente es un cambio del desarrollo urbanístico, sino también tiene que ver con los enfoques que priman en esa planificación. Y estos son la gestión del riesgo y el cambio climático. ¿Y a qué adjudicamos este cambio, Christopher? A tener una buena estructura institucional, a tener unos buenos procesos que permitan tener eficiencia sobre la cuestión del gasto público, a tener transparencia en la cuestión de los recursos, a hacer una cercanía sobre la planificación territorial con la gente, a poder transformar, aún con las resistencias que puede tener normalmente una lógica de un periodo de gobierno, pero tener una posibilidad de ver hacia futuro y teniendo la posibilidad de abrirnos al mundo.
120 millones de dólares tiene Puerto Viejo para dar agua potable a sectores rurales en las zonas dispersas de la ciudad. Eso es cambiar y transformar la dignidad humana de la gente. Eso es reducir el riesgo. Eso es dar una atención mucho más sistémica, multisectorial sobre las condiciones de vulnerabilidad de la población. Entonces, el riesgo no se trata solo de atender a las emergencias, se trata de gestionar de manera sostenible el desarrollo. Y eso es un cambio institucional importante. Entonces, la política de Estado debe estar fijada sobre qué línea, sobre la línea de poder trabajar en un tema vinculado a la atención de las emergencias, de poder trabajar sobre la gestión del riesgo de una manera más desde la mirada a la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa en Puerto Viejo este cambio, ¿no? Mencionaste los 120 millones de dólares para sectores rurales. ¿Por qué pasa ahí y no pasa en otras provincias? ¿Por qué hay esta diferencia de carencias? Porque evidentemente cuando tengamos autoridades, cuando tengamos instituciones, cuando tengamos actores que trabajemos sobre esta temática de manera mucho más responsable, creo que puede ser un camino adecuado. Por ejemplo, los planes de gobierno de las autoridades. Si tú revisas los 221 municipios, los actuales alcaldes no tienen dentro de su plan de gobierno un tema sobre la gestión de riesgo del cambio climático. Los que van a postularse para autoridades en los próximos meses van a incluir en sus planes de gobierno el tema de cambio climático y gestión de riesgos, y la transformación de por qué sí en unas zonas sí, en unas ciudades sí, en otras no, también tiene que ver porque la ausencia de una ley nacional de gestión de riesgos, una ley orgánica sobre la autonomía de los gobiernos locales, hace que tengamos que trabajar algunas cosas desde este ámbito de la acción. Pero no solamente es Puerto Viejo, tienes acciones importantes en Cuenca, tienes acciones que se han trabajado también de manera significativa en Ambato, hay acciones que se buscan consolidar de mejor forma, a veces tenemos tropiezos como el caso de la Tacunga, pero también tienes ciudades que están interesadas en trabajar porque es una problemática latente, porque la cuestión del riesgo y el cambio climático no es un cliché, es una cosa que pasa y que sucede de manera permanente o recurrente en algunos territorios a nivel nacional. Y eso es algo que hay que dimensionarlo en la arena política y en la arena pública, ¿no? Bueno, la verdad es que el tiempo es muy corto, pero no me quiero ir sin preguntarte sobre todos los eventos que han pasado en este último mes de enero, ¿no? Y diciembre, ¿no? Tenemos Saruma, tenemos Quito, tenemos lo que está pasando en la Amazonía con las inundaciones, en la costa ecuatoriana, en la Maná, etcétera. Todos estos problemas, todas estas emergencias, ¿tienen que ver exclusivamente con la intromisión del ser humano en estas áreas o también tienen que ver con el cambio climático? Recordemos nosotros que si los desastres no son naturales, la acción humana tiene una repercusión importante sobre los temas ecosistémicos. Entonces, si nosotros seguimos teniendo un modelo de desarrollo desequilibrado con nuestros recursos naturales, evidentemente vamos a tener muchas más afectaciones. El cambio climático no tiene otra cosa que un impacto sobre un modelo de desarrollo que produce más emisiones, que deteriora mucho más nuestros servicios, o sea, nuestra naturaleza, y que sobre todo hace que tengamos unos niveles de afectación y de impactos importantes cuando hay variabilidad climática principalmente, ¿no? La orientación de todos los procesos hidrometeorológicos, lluvias mucho más intensas, heladas, sequías, etcétera, y el país tiene larga historia sobre esto. Y en el caso específico del distrito, hay mucho que trabajar sobre esa línea. Hay que fortalecer una Secretaría de Ambiente, hay que pensar si a lo mejor la Dirección de Gestión de Riesgos debe ser parte de una gran Secretaría de Cambio Climático y Gestión de Riesgos que trabaje todos los temas de biodiversidad, de cuestión de recuperación de servicios ecosistémicos, que trabaje la adaptación, la mitigación también al cambio climático. Y eso es algo que nos debe poner en tono a lo que hace el mundo, ¿no? Estamos en un proceso supone de una gran utopía de descarbonización al 2050, de un cumplimiento de unos ODS al 2030, y si queremos resiliencia, sostenibilidad y seguridad en la ciudad, debemos hacer transformaciones institucionales importantes, ¿no?